le bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco. Estamos aquí compartiendo la palabra del Señor con todo gusto, con todo nuestro corazón. Agradecemos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También agradecemos la presencia de la hermana Validia, la hermana Sayan Yamilet y sobre todo, ¿verdad?, la de usted que está ahí pendiente de nuestra programación. Miro para atrás porque quiero ver si se está viendo la imagen. Entonces, agradecemos al Señor por su vida. Quiero invitarle a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos esta noche, motívanos. Sí queremos que nos motives, pero necesitamos más que nada, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Necesitamos que la unción de tu Espíritu fluya en nuestras vidas, que los dones de tu Espíritu Santo sean, Señor, de alguna manera transmitidos, transferidos de parte de tu Espíritu a nuestras vidas. Que podamos recibir, Señor, esa unción poderosa, esa habilitación, esa capacitación, esa activación de parte de tu Espíritu Santo para poder, Señor, edificar, consolar, para poder exhortar, para poder ayudar tu obra, tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el día de ayer comenzamos otro capítulo de este tema o de estos temas, ya que hemos estado hablando de los dones del Espíritu y comenzamos el día de ayer con los dones de revelación, y resulta pues que esto se encuentra en 1 Corintios 12:8, porque dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Luego dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Hablamos que la palabra revelación viene del griego apocalipsis y que tiene que ver con la palabra develamiento, como un abrir las cortinas, quitar de en medio un velo para que podamos mirar aquellas cosas que no conocemos por medio del conocimiento humano, sino que por medio del conocimiento de Dios. Por eso la palabra revelación es la comunicación del conocimiento de Dios. Entonces, dentro de los dones de revelación se encuentra la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o de ciencia y discernimiento de espíritus. Aquí tenemos 3 dones. La semana pasada y la antepasada estuvimos hablando de dones de inspiración, donde entraba diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Ahora estamos hablando de estos 3 dones, los dones de revelación. Grábese eso, dones de revelación. Entonces, el primero que aparece aquí en la lista es palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría. ¿Qué significa palabra de sabiduría? La palabra viene del griego logos. Logos, que significa expresión del pensamiento. Eso se encuentra en el diccionario Strong, en el numeral 3056. Esto, hermanos, es interesante porque está hablando de la palabra o de la expresión que viene del pensamiento de Dios.
Y sabiduría, porque el don que vamos a estar tratando de explicar hoy es el don de palabra de sabiduría. Y sabiduría viene del griego sofía, que quiere decir lo profundo de la inteligencia, el conocimiento de diversas materias o cosas humanas y divinas, adquiridas por la observación y la experiencia. Eso significa sabiduría. Entonces, palabra es la expresión de un pensamiento. Sabiduría es lo profundo de la inteligencia, del conocimiento de diversas materias. Pueden ser humanas o pueden ser divinas, pero que se adquieren por la observación y por la experiencia. Entonces, esto nos indica que el don de palabra de sabiduría es la expresión del pensamiento de lo más profundo de la inteligencia inspirado por Dios. Entonces, el don de sabiduría es la expresión del pensamiento de lo más profundo de la inteligencia inspirado por Dios. Este don permite a la persona que es ungida por el Espíritu Santo ver por dentro el presente de la persona o de los acontecimientos que han de venir y poder así prevenir el futuro tomando la forma de advertencia. Entonces, el don de palabra de sabiduría, hermanos, es para ver qué es lo que está aconteciendo o acontecerá en una persona, lo que ha de venir sobre una persona, lo que para prevenirle del futuro y que llega en forma de advertencia, como en el caso de Agabo. Agabo, hermanos, fue un profeta y dice que el cual dio la palabra de sabiduría acerca de una gran hambre que afectaría a la región, y fueron los discípulos los que tomaron las precauciones necesarias para ayudar en esa situación. Fíjese, vamos a leerlo. Hechos capítulo 11, verso 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, la intervención del don del Espíritu Santo llamado palabra de sabiduría. ¿Cómo sabía Agabo que iba a venir esa situación sobre aquella región? Por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios le dio la sabiduría para poder hablar de parte del Señor y darle una palabra de sabiduría. Disculpe tenemos un problemita aquí con la garganta. También Pablo, cuando se acercaba el tiempo de su partida, le advirtió a los ancianos de Éfeso que vendrían lobos rapaces a querer dañar a las ovejas y que por lo tanto tendrían que estar preparados. Entonces encontramos en Hechos capítulo 20, verso 28 en adelante, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces el apóstol Pablo vio el futuro. Miró que se iban a levantar hombres perversos, lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño, que iban para disgregar.
que iban para dañar al pueblo de Dios, que de entre ellos mismos, fíjese, se levantarían hombres que hablarían cosas perversas. ¿Cómo supo Pablo eso? Por medio de una palabra de sabiduría. Entonces tenemos que empezar a hacer diferencia entre el don de profecía y el don de palabra de sabiduría. Amén. Cuando se habla acerca de las cosas que vienen sobre la tierra y que el que está hablando, el que está dando esa palabra, hermanos, está diciendo, viene una persecución, viene una prueba, vienen situaciones difíciles, pero no tengan temor, el Señor está con ustedes, el Señor les va a guardar en todo momento. Manténgase unidos, manténgase orando. Cuando se está dando una palabra así, estamos hablando de una palabra de sabiduría. Entonces, más adelante, cuando Pablo es conducido a Roma, les advierte a los soldados acerca del viaje, mas ellos no le creyeron. Es más, no lo escucharon. Hechos 27:10, en la traducción lenguaje actual, dice: señores, le dice el apóstol Pablo, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Hechos 27:11. Pero el capitán de los soldados no le hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir el viaje como insistían el dueño y el capitán del barco. Si nos damos cuenta en esta lectura, encontramos que el apóstol Pablo estaba recibiendo una palabra de sabiduría de parte de Dios, que el viaje iba a ser peligroso. Sin embargo, mucha gente a veces no quiere entender o no quiere creer. Y dice en Hechos 27:25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Ya cuando la barca, hermanos, se estaba hundiendo o estaban a punto de zozobrar o de naufragar, el apóstol Pablo le dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Porque yo tengo que ir a predicar a Roma, yo tengo que dar testimonio o testificar en Roma ante reyes acerca de Cristo. Por lo tanto, todavía no nos vamos a morir. Fíjense qué tremendo eso, ¿ah? Qué seguridad de Pablo al darles lo que viene, que van a pasar momentos peligrosos, pero que no tengan miedo porque Dios está con ellos y porque Él todavía tiene otro propósito más que tiene que hacer en Roma. A veces nosotros, hermanas y hermanos, nos preocupamos tanto por nosotros o tal vez por un familiar, pero si Dios tiene propósitos con nosotros o con nuestra familia, todavía no es el momento. Puede ser que te amenacen, puede ser que alguien esté procurando tu mal, pero Dios no lo va a permitir. En el caso de Pedro, el Señor le había dicho, hermanos, a Pedro le había dicho, Pedro, tú vas a morir viejo, o sea, de grande, y vas a ir a donde no quieres ir, otro te va a ceñir. Y entonces cuando lo agarraron, dice que el gobernador de aquel entonces ya había matado a algunos, ya había mandado a matar a Esteban, ya había matado a algunos hermanos, y lo metieron preso y al día siguiente lo iban a matar a Pedro. Pero Pedro se acostó a dormir, se acostó a dormir. Dice la Biblia que vino un ángel y lo tuvo que despertar para sacarlo de la cárcel. Pero él se acostó feliz, tranquilo. Así que mire, usted duerma en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Usted confíe en el Señor. Hay mucho maleante, amén, sí los hay, pero el que está con nosotros es más grande que ellos. Que hay gente que está procurando tu mal, tú sírvele a Dios y pórtate bien.
y mantente en oración y el Señor te va a guardar. No va a permitir que alguien toque tu vida. Tú estás en las manos del Señor. Amén. Tradicionalmente, hermanos, se ha dicho, se ha enseñado que la palabra de sabiduría es el don del Espíritu Santo por medio del cual a una persona le he revelado algo que sucederá en la vida de otra persona. Esto es lo que se ha enseñado tradicionalmente. Y podría ser verdad, solamente le vamos a añadir algo más. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo envió a 2 de sus discípulos a traer un pollino. Fíjense qué tremendo esto, hermanos. Que el Señor le dijo a los discípulos en Lucas 19:29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos y le dio las instrucciones. Mire qué le dijo, diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. ¿Qué es un pollino? Un burrito, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. En otra ocasión, en otra versión, hermanos, no sé si en Mateo, en Marcos o en Juan, dice que el Señor le dijo: vayan a la aldea de enfrente y cuando entren van a encontrar un asna y un pollino. O sea, van a encontrar a la mamá y a su hijo. Desaten a la mamá y tráiganla, porque yo quiero usar al pollino. Y eso es una revelación maravillosa de los planes de Dios para la vida de nuestros hijos. El Señor primero lo que manda es a sus siervos, a sus ministros, a liberar a los padres para que pueda usar a los hijos. Dios tiene planes para usted, pero también para sus hijos. Y para que su hijo salga de la droga, del alcohol, salga del adulterio, salga de las cosas malas, primero tiene que ser usted liberada. Usted tiene que ser liberado. Por eso el Señor le dijo: desaten al asna, desaten a la burra. O sea, no estoy agrediendo, desaten a la burra y tráigamela. Y solito va a venir el burrito. Pero a veces queremos: Señor, salva a mi hijo, y usted no quiere acercarse al Señor. Yo digo que gracias a mi madre estamos en el camino del Señor. Claro, mi padre me empujó a venir al camino del Señor y a servirle, pero gracias a mi madre, porque ella se ha mantenido firme. Entonces, hermanas y hermanos, esto es necesario verlo con los ojos espirituales. Encontramos pues que el Señor manda ¿cómo sabía el Señor que había un pollino atado y que nadie lo había montado? ¿Cómo lo sabía el Señor? Por medio de la palabra de profecía, de sabiduría. Mire cómo dice acá más adelante, Lucas 19:31 al 33. Si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Tremendo, ¿ah? Si el Señor da una palabra de sabiduría, va a suceder así, tal cual el Señor lo dijo. No va a haber equivocación. Si fue el Señor, si Dios te dio esa palabra de sabiduría por medio del pastor, por medio de un hermano, por medio de una hermana, así va a suceder como el Señor lo ha dicho. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? ¿Qué cree usted que le respondieron? El Señor lo necesita. Todo ocurrió como el Señor les dijo. Entonces, eso es una palabra de sabiduría. Acá hay otro ejemplo. Cuando envió a otros 2 discípulos a preparar la cena de la Pascua. Algunos
algunos teólogos dicen que es que ya Jesucristo había hablado con este hombre. Perdón. Pero Marcos capítulo 14, verso 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. ¿Qué de especial tiene esta señal? El Señor le está diciendo: cuando ustedes entren a la ciudad, le va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro. Hermanas, hermanos, los hombres no llevaban cántaros. Los hombres no iban por agua. Los que iban por agua en ese tiempo eran las mujeres. Entonces esta era una señal. Era una señal. Jesucristo no había hablado con este hombre. El Señor lo vio por palabra de sabiduría. Como cuando Samuel le dijo a Saúl: cuando salgas de aquí te vas a encontrar con una compañía de profetas. Y ellos van a venir tocando pandero y profetizando. Y cuando ellos pasen por donde tú estás, el Espíritu de Dios te va a tomar y tu corazón va a ser mudado en otra persona y vas a profetizar. No es que Samuel ya sabía. Es que el Espíritu de Dios le estaba dando una palabra de sabiduría. Amén. Entonces este hombre del cántaro era una señal. Y le dice el Señor: síganlo. Y donde entrare, donde él se metiera o se metiere, decida el Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Sabía Jesús lo que decía? Él sí lo sabía. ¿Se había puesto de acuerdo con el hombre del cántaro? No. Y dice: y él los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. No es que el Señor ya había hablado con ellos, pero el Señor sabía lo que acontecía en aquel lugar. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Era una palabra de sabiduría. Y ahí prepararon la Pascua. Entonces me estoy explicando, hermanos. ¿Ok? Entonces la hermana Olga Lidia va anotando ahí, hermanos, los textos, va diciendo, va escribiendo ahí para que usted tenga en su libreta, ¿verdad?, la anotación, o tal vez subraye el material, porque esto está en el segundo discipulado que acabamos de entregarle. Entonces, miren, hay otra palabra de sabiduría. Cuando anunció el Señor la negación de Pedro antes que el gallo cantara, eso es una palabra de sabiduría. Mateo 26, 30, 31 y 32. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, ponga atención aquí. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Miren lo que el Señor le está diciendo a los discípulos: voy a morir, voy a dar mi vida por ustedes, voy a derramar mi sangre, me van a golpear, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces aparece el hermano Pedro, Mateo 26, 33.
Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Cuenta conmigo, Señor. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cómo ve usted? ¿Cuántas veces nosotros le prometemos al Señor: no te voy a fallar, Señor? Te aseguro que no te voy a fallar. Y cuando llega el momento de la prueba, hermano, le fallamos. Le caemos. Pero dice la Biblia que a Pedro le pasó todo eso que le dijo el Señor. Cuando al Señor lo tomaron preso, todos esos que dijeron: si me es necesario morir contigo, ahí voy a estar. El único que medio se paró firme era el apóstol Pedro, que agarró una espada y le tumbó la oreja a uno de los que llegaron a apresar a Cristo, al Señor Jesús. Pero dice la Biblia que él se fue siguiendo de lejos al maestro, y cuando lo estaban golpeando en el patio, dice, una mujer lo reconoció a Pedro y le dijo: tú eres de ellos. Y Pedro dijo: no, yo no soy de ellos. Y lo volvió a señalar y dijo: tú eres de ellos, tú hablas como ellos. No, yo no soy de ellos. Se te nota en tu hablar, porque parece que tú andabas con ellos, yo te vi. Y empezó el apóstol Pedro a blasfemar, a hablar mal, a decir malas palabras. Y entonces se escuchó el kikiriki del gallo, y el apóstol Pedro se acordó de eso. Y dice la Biblia que lloró amargamente. ¿Cómo sabía el Señor que iba a pasar todo eso? El Señor tenía, en él fluían todos los dones. En él estaban los 18 dones, hermano. De manera que el don de palabra de sabiduría fluyó en la vida del Señor Jesucristo. Entonces, aunque no menospreciamos ni desechamos esa enseñanza de la cual estamos hablando, vamos a enfocar otros aspectos referentes a este don, tomando en cuenta el significado de este término y varios pasajes de la Escritura que nos proporcionan otros puntos de vista y nos amplían el panorama en cuanto a la naturaleza de este don. ¿De qué don? Del don de palabra de sabiduría, y cómo opera, cómo se manifiesta el don de palabra de sabiduría. Entonces encontramos acá, en primer lugar, el término palabra, que se traduce del griego logos, que significa algo dicho y se usa para referirse a un tópico, es decir, al tema de un discurso. Una palabra es algo dicho, es un tema, es un tópico, es el tema de un discurso. Por su parte, el término sabiduría se traduce del griego sofía. Ya vimos algo de eso, que también se puede traducir como inteligencia o discernimiento, según el diccionario Tuggy. Dice que era utilizado por los griegos para referirse al conocimiento de las cosas humanas y divinas, considerándolo la forma más perfecta del conocimiento. Eso es, hermanos, la palabra de sabiduría. Quiere decir entonces que es una palabra que el Señor dice, es un tópico, pues, que el Señor le da a una persona, un tema, una palabra que puede ser como un discurso
o puede ser dada a una persona, pero con inteligencia, con un discernimiento más allá de lo natural, que se ha adquirido por conocimiento de las cosas humanas o de las cosas divinas. Pero es, hermanos, una palabra de sabiduría que va, digamos, al hueso, que va exacta, que es perfecta. Amén. Entonces, fíjese, hermanos, hay 3 tipos de sabiduría. La sabiduría de Dios, que está en Lucas 11:49. La sabiduría de este mundo, 1 Corintios 3:19. Y la sabiduría animal, terrenal y diabólica, que se encuentra en Santiago capítulo 3, verso 13 al 35. Usted lo debe tener en su celular, porque yo se lo envié al grupo de la iglesia. Entonces, esto es importante que nosotros lo anotemos en nuestro corazón, en nuestra libreta o en nuestro material de discipulado, porque estamos hablando de la palabra de sabiduría, don de palabra de sabiduría. Y la sabiduría de la cual nos estamos refiriendo es la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, la palabra Sofía es el único término griego que se refiere a la sabiduría, siendo el mismo que se utiliza para describir la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría de Dios es esta. Sí, estoy haciendo un poquito de tiempo para que la hermana anote estos 3 tipos de sabiduría. ¿Ok? Ya, manita. Acá lo voy a explicar y acá van a aparecer los mismos textos. De manera pues que Lucas 11:49 nos habla de la sabiduría de Dios. Por eso, la sabiduría, es decir, la Sofía. Fíjense que la palabra Sofía quiere decir sabiduría. O sea que, hermanos, la nena, la hija de la hermana Juliana, ya viene con su torta bajo el brazo, ¿verdad? Ya viene en su nombre ya hay sabiduría. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Aquí, hermanos, estamos viendo que la sabiduría viene de Dios. ¿Ok? Estamos. Entonces, la otra sabiduría, la sabiduría de este mundo. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 3, verso 19. Porque la sabiduría de este mundo, hay gente que es muy inteligente. Hay cosas que hay gente que ha conocido por la experiencia, por el estudio, por muchas otras cosas, ha adquirido sabiduría. Un Sócrates, un Platón, un Cicerón, gente filósofa que ha desarrollado sabiduría, pero esa no es la sabiduría de Dios. Esa sabiduría es de este mundo. Dice que porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Entonces no exaltemos, ¿verdad? El fulano de tal dijo tal palabra y ponen abajo, lo dijo Dimitri y no sé qué cosa, ¿verdad? Pero esa sabiduría es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y mire cómo lo dice la Biblia al día. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito: Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Entonces, hermanos, no comparemos lo que dijo tal filósofo con lo que dice Dios.
No comparemos con lo que, con lo que dijo determinado socialista, psicólogo, Freud, no sé quién más, con lo que dice Dios. No lo comparemos, no le llega. No hay comparación. Entonces, y también viene, hermanos, y existe pues la sabiduría animal, terrenal y diabólica. De manera que el término por sí mismo no explica mucho en cuanto al don espiritual, pero dice Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre nosotros, muestre. Sí, ¿quién es sabio, y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pregunta pues, ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido entre nosotros o entre vosotros? ¿Eres sabio? ¿Eres entendido? Muestra por tu buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Pero dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. A mí me gustaría que me ayudara ahí, hija, en Santiago 3:13 en adelante, en la traducción lenguaje actual, para que escuchemos cómo lo traduce otra Biblia en un lenguaje más actual. Mire, dice acá, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Qué dice? Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Oh, demuéstrelo portándose bien. ¿Cómo está? Haciendo el bien y portándose con humildad. ¿Sí? Pero si ustedes lo hacen todo por envidia, por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. ¡Wow! Entonces, hermana y hermano, hagamos las cosas como a Dios le agradan, ¿verdad? Entonces, mire bien, sin embargo, al considerar el Antiguo Testamento podemos encontrar que hay varios términos hebreos que se traducen como sabiduría y que sugieren un concepto más amplio a este respecto, entre los cuales podemos citar, hermanos, aquí lo tengo, miren, los términos hebreos de la palabra sabiduría. Esto no lo vamos a tocar hoy, hermanos. Esto no, mire, aquí tenemos ¿cómo se llama? El esquema. Pero esto lo vamos a hablar con la ayuda del Señor mañana en el servicio en la iglesia. ¿Ok? Entonces yo quiero invitarle para que usted me acompañe en una oración y le pidamos al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé esa palabra que viene de parte de Él, que es sabiduría de parte de Dios, que nos dé una palabra, que nos dé un dicho, que nos dé un tópico, que nos dé una palabra, un tema que vaya directamente a la necesidad de una persona y que le traiga bendición, edificación. Quiero invitarle a orar. Dígale, Señor, dame palabra de sabiduría. Que cuando yo hable, Señor, la sabiduría tuya se note. Y que también pueda vivir de acuerdo a la sabiduría. Que no sea una sabiduría humana. Y que no sea animal, no yo pues un animal, sino que no sea una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Sí, porque entonces estaremos equivocado. ¿Quiere usted orar conmigo y decirle, Señor, dame sabiduría? Dame palabra de sabiduría. Padre, en el nombre de Jesucristo te suplico esta noche que extiendas tu mano sobre la vida de mis hermanos, sobre la vida de esta iglesia, Señor. Yo te ruego que esta palabra que es espíritu y es vida,
vaya, Señor, hasta el hogar de mis hermanos, se quede también aquí, Señor, y que nos impacte y que, Señor, nos des palabra de sabiduría para compartir con tu iglesia. Cuando abramos nuestra boca, haya palabra tuya, una palabra, Señor, que oriente, una palabra que traiga edificación, una palabra sabia en nuestros labios, en el nombre de Jesús. Que no digamos, Señor, necedades, que no estemos, Señor mío, compartiendo una palabra que no va a traer bendición, sino que sea una palabra bendecida, una palabra de sabiduría, en el nombre de Jesús. Que venga el don de sabiduría. Y yo hoy llamo al don de sabiduría sobre tu vida, para que cuando tengas que aconsejar, cuando el Señor te dé una palabra sobre esa persona, sobre ese hermano, el Señor esté bendiciendo tu vida y la vida de aquella persona. Amén. Dios te bendiga. Bien, hermanos, vamos a despedirnos, pero antes debemos saludar a algunos hermanos. El hermano Alberto Torres. Dios te bendiga, Alberto Torres. Dios te bendiga, hijo. Saludos a Sandy y saludos a Fari. El hermano Julio César Suárez Pérez. Julio César Suárez Pérez, Dios te bendiga, primo. Dios te bendiga abundantemente. Me da gusto que hayas dado este paso de comenzar a servir al Señor. Te aseguro que has tomado la mejor decisión. Hermana Doris. Doris, Dios te bendiga hasta Comalcalco. Saludos a Marco, a Keila, a Raimundo. Dios bendiga a Marquito. Dios bendiga a todos y a Estebancito también. Amén. Cindy Alvarado. Hermana Cindy Alvarado, Dios te bendiga, hermana Cindy. Dios bendiga al hermano Jesús Antonio también. Dios bendiga a la hermana Violet y a Regina. A la hermana Laila Ochoa. Hermana Laila Ochoa, Dios te bendiga, mamita. Te agradezco mucho que te has mantenido firme y que tus oraciones están trayendo bendición a nuestra vida. Así que te agradecemos. Qué bueno que no has renunciado a seguirnos apoyando con la oración, ¿verdad? Porque a pesar de tus rodillas, tú estás ahí firme como una columna puesta por el Señor en la iglesia. Dios te bendiga, mamá. Arturo Villagómez. Arturo Villagómez, Dios les bendiga hasta donde se encuentre, hermano. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga abundantemente. Mari Suárez. Mariela, Dios te bendiga. Mari Suárez, Dios te guarde. Dios bendiga a Freddy. Dios bendiga a tus hijas. Dios bendiga a tu familia. Mi hermano Alexis Jiménez. Alexis Jiménez, Dios te bendiga, hijo. Pasa mañana a la escuela. Ok, porque ahí tengo el dinero. Bien, les esperamos mañana a las 5:30 en la iglesia. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, esta palabra de la sabiduría. Esperamos en el Señor que usted pueda estar acá en la casa del Señor a las 5:30. Lo hacemos a las 5:30 para que los que viven lejos puedan viajar. Así que Dios le bendiga a todas y a todos. Amén.